13,6 en la República del Paraguay, 36 grados la temperatura a estas horas en Ciudad Capital y Departamento Central, arrancando esta nueva semana en la primera edición de C9N, dando la bienvenida a la querida Angie, a quien la extrañamos de vacaciones, un colorcito que no es precisamente del arroyo acá a la esquina, ¿eh? Bienvenida, Angie. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Muchísimas gracias por la bienvenida. El saludo también para Juan y para toda nuestra gran teleaudiencia de C9N. Les extrañé muchísimo, ¿eh? Estamos aquí de vuelta con mucha información para compartir con los televidentes. Cuesta mucho cuando está ahí en el mar, les extraño, ¿no? Bueno. Sí, bueno, bastante, Andy, bienvenida. Esta es más falsa que pasaporte de Ronaldinho, ¿eh? Me dieron los pésames cuando volví en realidad, ¿sí? Acá los compañeros, creo que me extrañaron ellos. No. Sí, sí, claro que te extrañamos. No dudo realmente. Totalmente. De la buena voluntad, la buena fe de todos los compañeros. Así mismo. Bueno, Andy, mucha información para compartir en este lunes. Hoy vamos a hablar de un lunes negro en las bolsas regionales porque sube el dólar. Sí. Con el tema de la especulación del coronavirus, hoy caían enormemente las bolsas de Santiago, Buenos Aires, San Paulo. Y aquí una alerta también porque 25 casos son sospechosos en este momento en Paraguay. Hoy a la tarde vamos a tener más novedades al respecto. Se anunció que para la tarde de hoy se tendría ya novedades en torno no a la totalidad, pero la mayoría de los 25 casos bajo sospecha. Salud Pública está justamente indagando sobre el tema y estamos muy alertas a eso, ¿eh? Así mismo es. También vamos a darle seguimiento al caso Ronaldinho, ¿sí? Las repercusiones que continúan y también la determinación por parte del Poder Ejecutivo en derogar el decreto por el cual reconoce a la fundación de esta empresaria Dalia López. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿dónde se encuentra justamente esta mujer a estas horas? Bueno, está con paradero desconocido, tiene una orden de captura. Su abogado decía que padece de problemas de hipertensión, que no está muy bien de salud y que por eso hasta ahora se dilata su detención y su reclusión. Vamos a hablar también de ese tema. Pero arranquemos con nuestra efemérides. ¿Qué se recuerda un día como hoy? ¿Les parece? Sí. A ver. Bueno, en el día de la fecha se cumplen 209 años de la histórica batalla de Tacuaré, paraje donde en 1843 fue fundada la actual ciudad de Carmen del Paraná. Usted estuvo por ahí, ¿no? Sí, por Carmen del Paraná. Hermosa playa, muy lindo lugar. Y hay muchísimo realmente por conocer y recorrer en este lugar. Playa realmente cristalina. Y súper histórica también, sí, porque ahí se concretó la batalla de Tacuaré. Bueno, le cuento más. Esto junto al río Paraná, por supuesto, ¿no? Las fuerzas revolucionarias al mando de Manuel Belgrano, miembro de la primera Junta Argentina, se enfrentaban a las tropas paraguayas del coronel Manuel Atanasio Cabañas. Debido a la derrota y posterior capitulación, luego de pocas horas de ofensiva, Belgrano fue obligado a abandonar el Paraguay, dando así por terminada la expedición militar. La guerra contra los porteños despertó la conciencia nacional y sirvió para demostrar la fidelidad de los paraguayos a la causa de la patria. Batalla de Tacuaré, puntapié a la independencia. Repetimos, temperatura elevada a estas horas en Ciudad Capital. ¿Cómo se ve en el resto del día y cómo se va a presentar la semana, Angie? Mucha atención con lo que nos indica para hoy y también para lo que resta ya de esta semana de marzo, lunes 9 de marzo. Vamos a ver cómo va a estar el tiempo. Muchísimo calor, así es que atención con la hidratación correcta, por sobre todo en estos días. 35 grados 8 es la temperatura actual, cielo escasamente nublado, sensación térmica bastante alta de 37.2 grados, la humedad del 35% y velocidad del viento a 14 kilómetros por hora del sector norte. Como les decía, mucho calor para hoy lunes 9 de marzo. Atención porque va a ir rondando la temperatura en horas de la tarde de entre 38 a 33 grados, luego nuevamente descendiendo, pero esto evidentemente se va a intensificar, digo bien, mañana martes, con temperaturas incluso por encima de los 40 grados. Vamos ya con el pronóstico extendido, vamos a ver cómo va a estar el tiempo mañana martes. Mínima de 24, máxima de 39 grados para el miércoles.
mínima de 24, máxima de 39. También para el jueves, atención, mínima de 24, máxima de 38 grados. Y para el próximo fin de semana, mínima de 26 y máxima de 38 grados. Bueno, de hecho, aquí en este set, la semana pasada estábamos hablando con Juan que hay que estar muy atentos, alertas a la variación de la cotización por todo este tema del clima internacional y finalmente se dio esto. Exactamente, Carlos, no solo por el clima, sino por el ambiente y la especulación que se da con el tema del coronavirus. Por ejemplo, en Chile, en este momento la cotización del dólar es el máximo histórico con respecto al registro que ellos están teniendo. Y aquí en Paraguay, atención con esto, porque se cotiza a la suba. En la compra a 6.300, a la venta a 6.400 el dólar. El euro se cotiza a la compra a 7.000 guaraníes, a la venta a 7.250. El peso argentino a la compra a 80 guaraníes, a la venta a 90 guaraníes. Y el real brasileño a la compra sigue en baja, 1.270 y a la venta 1.380. Bueno, vamos a hablar de estos tres temas que hemos elegido para hoy y el primero de ellos realmente me preocupa y es lo que está pasando en los principales comercios farmacéuticos de la República ante este nuevo escenario que se dio. Nuestra producción realizó un sondeo y llamó a las principales cadenas de las farmacias en el país a consultar precisamente sobre los costos de principalmente dos cositas, tapabocas y alcoholes en gel. Luego de comparar los precios, notamos una gran diferencia debido a que varían dependiendo de qué local sea y por sobre todo la diferencia con meses atrás, cuando todavía no teníamos cuadros febriles ni casos confirmados. Esto realmente es preocupante porque lo que recomienda precisamente el Ministerio de Salud es la constante higiene con el uso de gel y tapabocas en el caso de que uno padezca de cuadros febriles, esté estornudando, le chorree la nariz o esté tosiendo. Entonces, aprovechar esta situación bastante complicada por la que está atravesando la región y en este momento el país, realmente no debería. Y están las instancias también correspondientes por parte del Estado para cuidar y proteger al consumidor. Y la siguiente historia me alarma y tiene que ver con esto, lo que pasó el fin de semana y las falsas informaciones que corren principalmente por los grupos de WhatsApp y también por las redes sociales. Esto fue después de lo que se confirmó el fin de semana del primer caso positivo en el país de coronavirus y empezaron a recorrer, como siempre, a través de las redes sociales cualquier cantidad de información falsa en la que mencionaban datos falsos y supuestos comunicados hasta de suspensión de clases a nivel país. Vi yo la información que ante esta situación el Ministerio de Salud, conjuntamente con el Ministerio de Educación, suspendían y entraran en cuarentena a todas las instituciones. Falso, totalmente fake news, una información errónea, falsa. Incluso el fin de semana en el grupo de WhatsApp que manejamos acá, la gente de C9N, un policía informaba supuestamente que en un hospital X una persona dio positivo enfrente suyo a coronavirus. Falso de toda falsidad. De hecho, el proceso es distinto. No se da un caso positivo de coronavirus frente a nadie porque se hace la extracción, la muestra va a un laboratorio, eso lleva días y la confirmación es confidencial. Gente, no compartan. Si recibís, ok, pero no volvamos a compartir porque generamos una psicosis, un temor innecesario. Hay que tener cuidado, hay que tomar los recaudos, pero no incentivemos a este tipo de información falsa que puede producir una situación mucho más complicada. Bueno, y la siguiente historia me alegra por la gran convocatoria que hubo ayer, precisamente. Muchas felicidades a todas las mujeres ayer en su día. Siempre digo, el 50% de este mundo son mujeres
y el otro 50% somos hijos de mujeres. Entonces, muchas felicidades por el día de ayer. Y ayer en esta conmemoración internacional, en nuestro país se realizó una bastante nutrida movilización en la Plaza de la Democracia, desde donde se movilizaron cientos de personas que exigían una vez más la igualdad en todas sus formas y la lucha contra la violencia de género. Realmente fue lindo ver a tanta gente reclamando, pidiendo, movilizándose en un día como el 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, reivindicar a este género. Bueno, ojo con esto, la información tiene que ver justamente con el coronavirus, porque decíamos al arranque, el Ministerio está manejando información de casos sospechosos que, bueno, en las próximas horas podrían o no confirmarse. Fernanda Chamorro tiene la precisa a estas horas, información que está en desarrollo. Fernanda, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Carlos? Compañeros de la audiencia también. Actualización de casos de coronavirus aquí que se dio en el Ministerio de Salud por parte de Julio Mazzoleni, el titular de esta cartera, que estuvo diciendo se mantiene en solamente una persona confirmada con casos de coronavirus. Es decir, solamente una persona tiene la enfermedad como tal aquí en nuestro país por el momento. Sin embargo, se está hablando ya de 25 casos sospechosos. ¿Qué implican estos casos sospechosos para toda la audiencia también que se va sumando? Hablamos entonces de personas que están aguardando los resultados como tal practicados aquí en nuestro país, estos que se estarán confirmando o descartando en las próximas horas, y ellos que tienen síntomas y que provienen de zonas de riesgo. Escuchemos lo que decía más temprano el ministro de Salud. A todos los representantes de sociedades científicas que han colaborado en el ajuste de esto y otros protocolos y todo el plan frente al coronavirus. Bueno, queríamos hacerles también una actualización respecto a la situación actual en el ámbito del coronavirus. En ese sentido, hay algunas informaciones actualizadas que queremos transmitirles a cada uno de ustedes. En primer lugar, estos son los números. Tenemos actualmente un caso confirmado, como todos ustedes saben. Tenemos 25 casos sospechosos en este momento que están siendo valorados. Esto está en base a la conformación, como hemos dicho, en dos áreas específicas. Por un lado, tiene que haber una circulación por una zona de riesgo o contacto con alguien que ha estado en una zona de riesgo o con un caso confirmado, y por otro lado, naturalmente, la presencia de los síntomas. Entonces, esto es lo que la Dirección de Vigilancia de Salud puede trasladarle a la ciudadanía en este momento. Queremos también mostrarles algunas acciones que se están llevando adelante. La intensificación de la vigilancia, como hemos visto en una primera etapa, nuestro objetivo estaba destinado a hacer la contención o a la identificación del primer caso sospechoso y sobre todo evitar la circulación del virus. Esos son los esfuerzos mayores que se están dando. También se intensifican los puntos de entrada en el país. Los aislamientos de contacto, acaba de presentarles la doctora Roy el Código de Infecciones Respiratorias Agudas, y en el día de la fecha el señor presidente ha firmado un decreto que insta a los demás organismos del Estado a llevar adelante acciones de prevención para evitar la expansión del coronavirus. Finalmente, siempre recordar a la ciudadanía las medidas de protección personal que están aquí establecidas, donde nos basamos específicamente en lo que tiene que ver con el lavado de manos, el código para poder hacer toser o estornudar la flexura del codo, como lo venimos señalando. Por otro lado, también el uso de tapabocas exclusivamente en aquellas personas que tienen síntomas, evitar también el uso común de utensilios, evitar compartir, por ejemplo, la guampa, el tema del tereré, del mate, etcétera, ¿verdad? También los saludos
Queremos agradecer también la colaboración de la Iglesia, del sector privado, de los medios de comunicación que están socializando estas medidas de protección que he señalado. Por el momento, si hay alguna pregunta que tengan los amigos de la prensa para comunicarnos con la ciudadanía, con mucho gusto vamos a evacuar esas preguntas. ¿Sí? Ministro, con relación al caso sospechoso de la persona que llegó de Tailandia, ¿cómo está ese caso? Y en la reunión que tuvieron con los demás ministros, ¿se prevé a corto o mediano plazo las medidas de urgencia, como suspender espectáculos públicos, suspender clases? ¿Cómo está eso, ministro, de plan de contingencia? Sí, el caso al que haces referencia ha sido descartado en lo que refiere a las acciones eventuales en torno a eventos masivos y demás. Eso se va a ir evaluando. Como ustedes saben, nuestro objetivo principal en este momento tiene que ver con evitar la propagación del virus. Si se da una circulación, entonces hay una serie de otras medidas que se van a ir implementando. Ministro, buenos días. Acá, Lorena ABC. Y le pediría que en su respuesta sea muy clara porque la ciudadanía está muy expectante. En las letras pequeñas, en los contratos que se firman con los sanatorios privados, en algunos dice que cuando se declara una alerta epidemiológica, en este caso, por dengue, por ejemplo, ya no te cubre el seguro privado. Cuando esto se junte con las enfermedades respiratorias y posiblemente con el coronavirus, ¿qué estrategia están teniendo ustedes con los sanatorios privados, teniendo en cuenta que si ellos no asisten con sus seguros, va a colapsar el sistema público, calculamos? Sí, como parte de muchas de las acciones emprendidas por el Ministerio de Salud en el ámbito de su rectoría, nos hemos reunido con varios colectivos por separado y tenemos prevista una reunión con el Consejo Nacional de Salud el día miércoles. Entre ellos, la semana pasada hemos hablado con las entidades prestadoras de servicios privadas y en el día de la fecha tenemos también una reunión con las prepagas. Todas ellas han manifestado públicamente y a mí personalmente que la cobertura en base a los contratos se va a dar en el ámbito de una epidemia también, como de hecho se fue dando en el ámbito de la epidemia del dengue. Otros datos importantes que daba el ministro Mazzoleni. No solamente hablamos de 25 casos sospechosos, hablamos también, aparte de estos 25, de 100 que están en cuarentena. ¿Cuál es la diferencia que estaba haciendo el titular de la cartera de salud? Estos 25 que están como casos sospechosos ya se le hicieron los estudios y presentan algunos síntomas luego de haber venido de zonas de riesgo. El resto de 100 que están siendo monitoreados y están en cuarentena por 15 días en sus casas no presentan síntomas. Muchos de ellos, si bien es cierto, vienen de zonas de riesgo. Siempre las zonas de riesgo que se mantienen todavía en parte de Europa y Asia. ¿Por qué esto? Explicaba también, hasta el momento Paraguay no es punto de circulación de la enfermedad. Que hablemos de circulación, tenemos que estar hablando de gente que no está conectada y que tiene la enfermedad, sí. Claro, simplemente para también sumar un poco de información. Esto, el tema de los 25 bajo sospechas, tiene que ver con gente, yo creo que son tres. Una, gente que estuvo en zona de riesgo y que regresó y que presentó síntomas. Dos, gente con la que estuvo en contacto estos pacientes o este paciente confirmado, gente que, bueno, en cierta manera tuvo ese contacto y que presenta síntomas de haber sido contagiada con la enfermedad. Esas son las personas que están bajo sospecha. Pero siempre que tienen el síntoma, eso es lo que decía Mazzoleni, algún tipo de síntoma respiratorio por lo menos o fiebre, es lo que están presentando estas personas sospechosas. Y otro dato, porque queríamos saber, hoy en algunas tapas de diarios, incluso a la mañana salía que hoy se iba a conocer el resultado de uno de los casos sospechosos. Ahora están diciendo que tienen calendarizadas las fechas en las cuales van a estar los estudios que se fueron realizando a los 25 sospechosos.
por lo menos uno seguramente en las próximas horas, si no es ya mañana, estaremos teniendo en sí la resolución. Estamos hablando, Carlos, de que mínimamente el Ministerio de Salud va a tener que establecer una agenda también de comunicación oficial, de conferencia de prensa o alguna comunicación vía redes sociales día tras día para ir comunicando sobre el descarte o la confirmación de los casos que ahora mismo están como sospechosos también. ¿Tenemos más entrevistas para compartir con la audiencia? Asimismo, porque la doctora Doris Roig estuvo antes del ministro de Salud presentando un curso de código para enfermedades respiratorias agudas que estarán brindando al personal de Blanco. Vamos a escuchar los detalles en la siguiente entrevista. Siguiente, y que va a experimentar la persona que inicia este proceso, que está destinado a todos los profesionales de Blanco de todo el Sistema Nacional de Salud de nuestro país. Con código IRA, usted iniciará una experiencia de capacitación en infecciones respiratorias agudas de gran trascendencia ante la eventual pandemia por el nuevo virus respiratorio SARS-CoV-2 que causa la enfermedad COVID-19. La propuesta, esta capacitación en modalidad virtual, está disponible en la plataforma del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y es brindar un espacio de conocimiento y fortalecimiento a las capacidades resolutivas de todos los profesionales de Blanco del Sistema Nacional de Salud. Este curso consta de 4 módulos. Un primer módulo que es el más importante, que es de prevención y control de infecciones. Un segundo módulo relacionado a la vigilancia de los virus respiratorios. Un tercer módulo que es el manejo clínico COVID-19 y un cuarto módulo, uso racional de antibióticos. Cada módulo tiene objetivos generales y específicos de entrenamiento y el desarrollo de cada módulo es con videos tutoriales, materiales de lectura y preguntas de autoevaluación. Siguiente. La certificación del curso es digital y automática al lograr el 80% de las autoevaluaciones. Las matriculaciones en la plataforma del Ministerio están disponibles desde el día de hoy, 9 de marzo, y Código IRAC se denomina este código por el cual tendrán que hacer también un curso el personal de Blanco. Está abierto porque es un módulo digital que se va a estar realizando, un curso que también ayudará al personal de Blanco aquí en nuestro país a conocer un poco más, no solamente el coronavirus, sino otras infecciones respiratorias agudas, explicaba la especialista. Bien, excelente, Fernanda. Gracias. Pendientes porque reiteramos, probablemente, lo decía la propia gente del Ministerio de Salud, que esta tarde se podría tener el resultado de otros estudios. Son 25 bajo sospechas. Ojalá que sea la menor cantidad de confirmaciones, pero muy pendientes. Y como decías también, el Ministerio tiene que establecer un sistema de comunicación diario, este sistema para que la gente esté en conocimiento de la información real, veraz, directa del Ministerio, y evitar esta manipulación y proliferación de información falsa sobre este tema tan sensible. Fernanda, gracias, buenas tardes. Gracias, hasta luego. Hacemos una breve pausa porque después vamos a ir hablando de este tema, de hecho el tema principal central, pero también vamos a hablar qué está pasando en el caso Ronaldinho. Hay muchas novedades sobre esto, sí, y sobre todo se aguarda la comparecencia de Dalia López. Ella no está prófuga, dicen sus abogados, pero no se hace encontrar tampoco. Pero hay una orden de detención. Problema de salud. Sí, y después también todo lo que está apareciendo, aparentemente estaría más complicada de lo que sus abogados, y ella dice que no está. Sí, hay audios, sí. Print de pantalla. Sí, de todo. Sabía más de lo que dice, saber. Hacemos una breve pausa, ya regresamos.
Bueno, vamos a hablar de este tema en instantes nada más. Tiene que ver con otro asalto que ocurrió en un mini mercado. Blanco preferido de los asaltantes porque lo hacen noche y madrugada con mucha violencia y siempre un importante botín. Vamos a seguir hablando de hecho del coronavirus. Recién estábamos con lo que decía el ministro de Salud esta mañana en una conferencia de prensa. Insistíamos también desde acá de esa comunicación que debe ser diaria, repetida y tiene que ser la única fuente fiable de información para la gente. Al arrancar también comentamos acerca de la falsa información que circula en los grupos de WhatsApp y que tanto daño también nos hace al respecto. Y queremos hablar un poco más acerca de esta enfermedad, conocer un poco más acerca del coronavirus, las medidas de protección, qué hay que hacer ante esta situación que se da actualmente. Y lo hemos invitado al doctor Carlos Morínigo, fue ministro de Salud, él es médico neumólogo. Doctor, así es el saludo, ¿no? ¿Así o acá? Así mismo. ¿Cómo puede te va? ser con el codo mucho mejor. Sí. Bienvenido, doctor. Muchas ¿Cómo te va? gracias, Carlos, por la invitación y venimos a compartir con ustedes. Vos sabés que ayer, yo suelo ir a misa los domingos, ayer me sorprendió gratamente, porque tiene que ver justamente con este sistema de concienciar. Durante la paz se levantó ese proceso de pasarse la mano, saludarse, una reverencia, bueno, está. Y en la hostia se recibe en la mano. Es una recomendación del ministerio con la Arquidiócesis de Asunción. Se recibe en la mano para evitar el contacto de la mano del sacerdote con la boca del feligrés. Entonces, ¿se están tomando medidas al respecto, doctor? Así mismo es. Sobre todo estamos viendo que está aprendiendo esa conciencia ciudadana con respecto a las medidas higiénicas que debemos tomar frente a un nuevo virus que se suma a los virus que tenemos normalmente. De hecho, el paraguayo es muy opocosé. Somos mucho de contacto físico nosotros. Así mismo, somos bastante cariñosos en el sentido de que queremos saludar con besos, queremos compartir las cosas. Eso ya históricamente la hospitalidad del paraguayo es característica también por recibir todo y no saber decir no, también es un problema nuestro. Pero vemos ahora que hay una fuerte campaña y lo que vos dijiste justamente ayer en la iglesia, el padre dijo lo mismo y hay un mismo lenguaje en toda la iglesia en el tema de la paz y la comunión, ¿verdad? En la hora de la comunión y eso entra a la gente. Entonces ya vemos esa conciencia que esperemos esté reflejada ahora a nosotros en los hospitales para evitar tener la máxima cantidad de posibles enfermos. Tratar un poco de conocer, yo te decía fuera de cámara recién, de hecho el paraguayo el ser humano en sí teme a lo desconocido. Cuando no sabemos de qué se trata, siempre nos inyecta temor, miedo, lo que está pasando ahora con el coronavirus, porque es una nueva enfermedad. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el virus de la influenza que tiene todas las características similares al coronavirus? ¿Qué lo hace más letal que de la influenza? La verdad que son el virus de la influenza y el coronavirus causan prácticamente el mismo cuadro clínico, el de la gripe, que da con tos, fiebre, solamente que el coronavirus tiene una afectación cuando es complicado más propicia a los pulmones, ¿sí? Pero tenemos que saber que el 85% de los casos sintomáticos, que son fiebre, tos, y algún que otro malestar en general, son leves, no son graves los casos. Hay un porcentaje que es grave, que ahí entra a tallar sobre todo el estado inmunológico del paciente, el estado de comorbilidades, que le llamamos nosotros el estado si tiene hipertensión, si tiene diabetes, si tiene insuficiencia cardíaca, son los pacientes que se pueden complicar con esta enfermedad y los adultos mayores. Entonces, es un virus que afecta al aparato respiratorio, que tiene la sintomatología que te acabo de recalcar, que se contagia por contacto de secreciones del enfermo cuando tose, cuando habla, cuando estornuda y entra en contacto con la persona sana que ingresa por la boca, por la nariz, por los ojos, y ahí se inicia el proceso de incubación y de transmisión a nivel de la comunidad. Es por eso las medidas higiénicas son sumamente importantes para evitar la propagación de este virus. ¿En qué consiste estas medidas higiénicas? Primeramente, el lavado frecuente de manos. Nosotros le llamamos en salud pública o en el personal de salud los 5 momentos más importantes. Cuando vamos a salir de nuestras casas,
Salimos al exterior, llegamos a nuestro trabajo, tenemos que lavarnos las manos o por lo menos utilizar solución en gel de alcohol al 70% mínimamente. Si las manos están visiblemente sucias, debemos lavarnos. Ojo que el alcohol en gel no sustituye al lavado de manos. El lavado de manos con agua y jabón es primordial. No, es solamente alcohol en gel. No. ¿Cuándo vamos a utilizar alcohol en gel? Cuando no tenemos a disposición una canilla con agua y con jabón. En ese caso vamos a utilizar alcohol gel. Por ejemplo, me subo al micro, al colectivo y me bajo, yo ya me tengo que poner mi alcohol en gel porque en el colectivo hay miles de virus y bacterias que yo estoy tocando. La misma cosa en el trabajo. Y sobre todo tener en cuenta que las empresas tienen que tener la responsabilidad social de limpiar constantemente en cada transbordo todo lo que tiene que ver los colectivos, las oficinas, todo donde hay una cantidad de públicos que asiste a ese lugar. Esas son las medidas que nosotros tenemos que tener en cuenta para evitar contagio. Lo primero, lavado de manos. Lo segundo, cuando yo estoy enfermo y tengo cuadros respiratorios como tos, fiebre, debo acudir a la consulta para que me diagnostique el médico. No necesariamente es coronavirus. Acuérdense que ahora tenemos ya cuadros de influenza que están rondando por el país. Y nosotros somos tan de automedicarnos, ¿eh? Empezamos a chorrear la nariz, la garganta, no, ahí tengo que tomar un maxilase, no. Así mismo, así mismo. Y en este caso, en estos casos ya hay que evitar eso, hay que acudir, sobre todo si uno está con estos cuadros respiratorios, tratar de evitar de ir al lugar de trabajo o si hay una imperiosa necesidad de irse, utilizar el tapaboca. Ese es otro tema muy importante. ¿Quiénes son las personas que tienen que utilizar tapaboca? Las personas que están con tos y que tienen fiebre. No así la persona que no tiene tos. La persona sana no se recomienda. No hace falta porque nosotros vimos que eso actúa como un distractor. Al parecer que al tener el tapabocas nosotros ya estamos inmunes. No. Aquí es la persona que está enferma con tos para evitar que se disemine el virus por la superficie. Y lo segundo, también lo tercero más importante, el tema del saludo, el tema de compartir el mate, el tereré, bebidas. Eso ya en esta época hay que evitar. Doctor, me gustaría, y por ahí si los compañeros me ayudan también, camarógrafos, enseñanos, doctor, cuál es la manera correcta del lavado de la mano, porque no es tampoco derramarse agua y ya está. No. Hay un proceso, porque vos haces manualmente lo que acabo de hacer, pero entre los dedos, en la palma, hay un sistema de lavado correcto de las manos. Hay un sistema de lavado correcto de manos muy importante que la gente entienda. Primero que nada, el lavado de manos debe durar por lo menos sí o sí 60 segundos. Un minuto. Un minuto. ¿En qué consiste? En primero abrir el grifo, mojarse las manos. Posterior a mojarse las manos se debe colocar el jabón o debe tomarse el jabón. Si es líquido debe ocupar toda la palma de la mano. Si es jabón en PAM, digamos, hay que frotarse bien hasta que haga espuma. Una vez que nosotros tengamos todo distribuido el jabón, tenemos que frotarnos las manos de esta forma, palma con palma, palma con dorso, luego interdígitos de esta forma. De esta forma, los dedos pulgares de esta forma, cada uno de los dos, aproximadamente 5 a 10 segundos cada uno. Y posterior a eso, para las uñas y las yemas se hace este procedimiento, tipo enganche, y se frota por la palma de la mano las uñas de esta forma. Una vez que hemos hecho todo ese paso, ya enjuagamos. Con el papel quitamos, nos secamos las manos y con ese mismo papel cerramos el grifo y desechamos el papel. Claro, porque al abrir contaminaste el grifo. Totalmente. Y al cerrar te lavaste, pero vas a contaminar de nuevo la mano. Claro, entonces con el mismo papel secamanos, por eso se pide que no sea el aparato el aire caliente. Lo correcto es un papel, te secas y con ese cerras el grifo y depositas en la basura el papel. Una vez que tus manos están limpias, vos ya podés, de repente, si te pica la nariz o algo por el estilo, podés tocarte la cara. Porque el problema es cuando vos te tocas la cara con las manos sucias. Y somos muy de tocarnos la cara, doctor. Y tenemos la costumbre de tocarnos la cara, la nariz, los ojos. Una vez que yo, si estoy enfermo, me toco la cara o me limpio la nariz con mi pañuelo desechable, tengo que lavarme las manos. Siempre. Entonces, son
parecen cosas básicas, pero son las que debemos hacer para evitar la propagación de la enfermedad respiratoria. ¿Cuánto dura ese proceso de incubación? Porque uno puede estar enfermo, tener el virus, pero no tener la sintomatología. Exacto. Tenemos que guardar un número, y hago mía las palabras del doctor Hernán Rodríguez, muy didácticas, el número 14. El número 14 significa que el periodo de incubación puede ir de 3 a 14 días. 14 días, por eso se pide a los pacientes que vienen de otros países que estén 14 días en observación, porque el periodo de incubación... Claro, ejemplo didáctico también, hoy lunes 9, yo tengo contacto con una persona que está infectada y una gotita me puede infectar. Te puede inocular Hoy el es virus. día 1. Sí, hoy es día 1, hasta el día 14 vos tenés que estar controlado que no aparezcan síntomas. Porque pueden aparecer así como no pueden aparecer. ¿Ese síntoma puede aparecer en el día 1 o recién a partir de cuánto? Generalmente a partir del tercer al 14 día puede aparecer. Porque para aparecer los síntomas tiene que haber una carga viral, o sea, el virus se tuvo que haber multiplicado, replicado en la cantidad necesaria para provocar los síntomas. Pero en ese proceso yo puedo estar sano visualmente, pero puedo contagiar. Sí, señor. Sí, señor. ¿Por qué eso es, Carlos? Esta es la característica de este virus, que en el periodo de incubación yo ya puedo contagiar. Cierto que en menor cuantía que cuando yo esté con los síntomas tosiendo, pero ya como un virus que se sitúa a nivel de las fauces y a nivel de la garganta, cuando yo estoy hablando ya puedo estar expeliendo esos virus, no en la cantidad enorme de cuando ya tengo fiebre o tengo mucha tos, que ya hay una diseminación más importante de los virus. Y la enfermedad, generalmente, acordémonos, el periodo en que uno llega a la curación total es de 14 días también, al inicio de los síntomas, 14 días. Es como cualquier otro virus, tiene un proceso de incubación, de manifestación y de proceso de retracción, de recuperación. Tenemos, así mismo como le dijiste, un proceso de incubación donde va desarrollándose el virus, un proceso clínico, sintomático, donde aparece la enfermedad. Los ojos llorosos, la nariz que chorrea, la garganta que molesta, la tos. Y un proceso de recuperación de los síntomas, que aún es transmisible el virus hasta los 14 días. Ojo con eso. Entonces, por eso es que debemos guardar y consultar el reposo correspondiente. Entonces, no se olviden del número 14. Entonces, esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta, sobre todo para que la gente no acuda y guarde igual, aunque se sienta bien y ya pueda asistir al trabajo, debe seguir utilizando el tapaboca y lavarse las manos y no compartir nada, porque ya pudo haber pasado la fiebre, ya pudo haber pasado la tos, pero yo estoy todavía emitiendo el virus. El tema, pues, no, ya me siento mejor, me voy a ir a trabajar. Igual puedes masivamente contagiar. Total. Por eso es un problema de salud pública y sobre todo es un problema para las empresas, para el sector público, porque esto causa un gran ausentismo laboral. Imagínate nosotros los médicos, los personales de salud, las enfermeras, son los que más expuestos estamos y de repente nos enfermamos y ¿quién nos cura a nosotros? O la misma cosa, tu programa, el camarógrafo, que de repente es especialista en eso, se enferma, ¿quién le cubre? Entonces es por eso que llamamos a la conciencia de la consulta precoz y de guardar el reposo correspondiente. Y si no podemos guardar y tenemos que asistir necesariamente a tomar las medidas correspondientes, utilizar el tapaboca, lavarse las manos y estas medidas higiénicas, ¿verdad? Hace rato mencionaste, pero de paso me gustaría centrarme en eso. ¿Cuáles son las enfermedades de base que podrían complicar el coronavirus en un paciente? En los estudios que se realizaron científicos en China y todo lo demás, lo que se vio es que los pacientes que tienen hipertensión arterial, los que tienen enfermedades cardiovasculares como insuficiencia cardíaca, los diabéticos, los enfermos renales, los que tienen problemas pulmonares como asma, alergia, EPOC por tabaquismo, ¿sí?, los obesos y también las personas mayores de 60 años, inclusive en este estudio los de 50 para arriba eran los más complicados, que pueden complicarse. Y a eso nosotros le sumamos, porque tenemos que hablar de la generalidad de los virus respiratorios, le sumamos a los niños menores y lactantes. ¿Por qué los niños menores y lactantes? Porque los niños menores y lactantes, el proceso o el sistema inmunitario está en proceso de crecimiento y de asimilación de las defensas. Entonces, nuestros niños tienen que estar vacunados con todas las vacunas del ministerio,
Cuando venga la vacuna de influenza, los primeros que deben vacunarse son los pacientes que hablamos recién. Los que tienen hipertensión, los que tienen diabetes, los que tienen insuficiencia cardíaca, los que tienen problemas pulmonares, son los primeros que deben vacunarse. ¿Por qué? Porque son los que se complican. Pero el porcentaje de mortalidad en niños es bajo, en el coronavirus. Por eso. En el coronavirus. Creo que es cero. Incluso. Aclaremos que no hubo casos justamente, y llama la atención justamente que no hay relato de casos en un porcentaje importante en niños. Pero no olvidemos que nosotros tenemos circulación de otros virus respiratorios. Que sí tenemos pacientes, niños que han muerto por cuadro de influenza. Y acordémonos también que hoy en día en los Estados Unidos tenemos más de 17.000 muertos por influenza solo en este año. Y la influenza sí tenemos nosotros. Entonces, hoy en día llamamos a la conciencia de la gente de que no nos preocupemos o nos ocupemos solamente del coronavirus. Tenemos otros virus circulantes y tenemos que tener la misma forma de cuidado y de protección en todos estos virus. Hubo mitos y verdades en torno a esta enfermedad nueva todavía, pero ya mucho se ha hablado al respecto. Por ejemplo, el virus del coronavirus, vale la redundancia del final, no resiste altas temperaturas. Sí. ¿Es cierto o es un mito? Es cierto que no resiste altas temperaturas, pero no podemos basar, y esto hago una aclaración a toda la gente, no podemos basar en que porque no vive mucho tiempo en una superficie no vamos a estar limpiando o no vamos a tener las medidas higiénicas correspondientes. Ojo con eso. Es cierto, el virus es muy lábil, inclusive con la solución alcohólica y con la lavandina ya muere cuando vos lo limpias. Eso no hay problema. La cuestión es que yo no esté a menos de 1 metro y que vos no me tosas en la cara. Ese es el problema. Por más calor que haya, si yo me pongo en contacto y tomo tereré contigo y te doy un beso, o de repente vos me toses en la cara y no utilizaste el codo para no, y tosiste y me pasaste la mano de esta forma, lo mismo. Ya de hecho, hace un par de años se hizo una gran campaña justamente enseñando a la gente de qué manera toser, la flexura del codo. Exactamente. Nunca toser ni estornudar utilizando las manos, porque ahí vos le pasás o tocas la superficie. Y dejas el virus ahí. La misma cosa, estornudar y te limpias por tu ropa. Y esa ropa después se va y toca a otra persona o viene y te toca la... Entonces, esa es la forma de diseminación de los virus. Entonces, no nos engañemos y acordate. Acá, por ejemplo, ¿a qué temperatura estamos? Estamos en una temperatura de 20 grados. Por ahí. Aproximadamente. No voy a comparar esta temperatura en esta mesa si yo toso con una mesa que está ahí afuera a 33 grados. Lógicamente, la mesa de afuera del virus va a durar menos horas, pero aquí sí puede durar más horas. ¿A partir de qué temperatura el virus muere? Generalmente la última información a partir de los 27, 28 grados, estando el virus solamente dura aproximadamente 20 a 1 hora en una superficie. Pero 20 a 1 hora ya es suficiente para que yo cuando esté en una mesa y comí todo, yo estoy tosiendo, viene otro se sienta, paz, ya toco y ya es suficiente. Es increíble la forma de... Y tampoco nadie me asegura que en 20 o 1 hora ese virus muera. Depende de las condiciones geográficas y limitantes del virus. Otro mito, ¿verdad? Que la vacuna contra la influenza ayuda a mitigar los efectos del coronavirus. No, la vacuna contra la influenza es contra la influenza. Lo que va a hacer esto es que cuáles son los casos que nosotros tuvimos mayor mortalidad el año pasado, en el 2019. Caso de influenza. Murieron como 80 o 90 pacientes por influenza. Y la mayoría, si no es el 100% de esos pacientes murieron, no estaban vacunados. Imagínate. Imagínate la importancia. No, estamos hablando, nosotros estamos preocupados porque una persona está infectada con coronavirus. El año pasado 90 personas murieron por gripe. 90 personas murieron por gripe y 500 personas por enfermedades respiratorias múltiples. No solamente virales. Entonces estamos hablando de un espectro de enfermedades. 856.000 consultas en el sistema público tuvimos por enfermedades respiratorias el año pasado. De los cuales 8.000 requirieron internación. 8.000. Y de esos 1.100 entraron en terapia intensiva. Y de los 1.100, 500 murieron. Imagínate lo que es. Entonces, vamos a situarnos en la realidad en la que estamos, no entrar en psicosis, utilizar todos los medios para educar a nuestros niños, a la gente, a la comunidad,
de que esto se puede sobrellevar con la higiene correspondiente. No, de hecho, doctor, si aprendemos a tener una educación de higiene permanente, comenzando con los pequeños, eso también va a evitar el contagio de otros virus. Totalmente. Porque el virus justamente se contagia a través del contacto. Nosotros estamos, y te voy a citar para que la gente entienda y tenga bien clara la situación. Vamos a entrar en época de enfermedades respiratorias virales. Dentro del espectro de enfermedades respiratorias virales tenemos la principal, que es la influenza A, H1N1, H3N2, que son variantes cepas de la influenza A. Después tenemos la influenza B. Tenemos el virus sincitial respiratorio, que es el causante de la bronquiolitis famosa en los niños lactantes menores de 2 años. Tenemos el adenovirus, el rinovirus, el metaneumovirus, los coronavirus, que son los otros tipos de corona, que no es el nuevo, que también causa enfermedades respiratorias leves. Y se nos suma ahora el New Corona o el COVID-19 al acervo virológico que tenemos nosotros actualmente. Y todas esas enfermedades se tratan casi de la misma forma con las medidas profilácticas, con excepción del virus de la influenza, para el cual sí tenemos antivirales, que es el oseltamivir, que es el tratamiento antiviral que utilizamos en la influenza. Por eso es importante que consulten para ver si es influenza, se le inicia oseltamivir. Si no es influenza, puede ser otros virus y se lo trata sintomáticamente. Qué gusto charlar contigo, doctor, porque sos bastante didáctico y que la gente también aprenda y comencemos este proceso de cambiar nuestros hábitos, porque el paraguayo pues, tiene sus ojos en la yema de los dedos. Mirampo, te dice, de Ferón no toca. El mirar significa tocar o comandan al paraguayo. Entonces, ese contacto hay que evitar y eso va a ayudar también el día de mañana a reducir estas enfermedades virósicas que fácilmente se contagian. Finalmente, doctor, ¿qué opinión te merece el tema? Hicimos un reporte, averiguamos con nuestra producción el tema de cómo se dispararon los tapabocas y los alcoholes en gel. Me parece inapropiada la decisión de estos empresarios del sector de jugar con el bolsillo y de aprovechar de una situación como esta para disparar los precios. Totalmente. Esto es criminal. Y aquí voy a llamar, y yo soy tajante siempre en mis afirmaciones, aquí hay que denunciar al tema de consumidor, defensa del consumidor. Y el Ministerio de Industria y Comercio debe tomar sanciones severas con la gente que quiere lucrar con la salud. ¿Por qué lucrar con la salud? No es solamente subir el costo del alcohol en gel, del barbijo, están subiendo el costo de la lavandina, de los materiales de limpieza. Imagínate que eso encarece y sobre todo hace que de repente no se compre la cantidad correspondiente para limpiar. Está con Boria jugando. Exactamente. Entonces es hasta criminal utilizar un problema de salud tan grave como este para querer lucrar y hacerse más ricos. O sea, ahí tiene que saltar el órgano regulador y la gente debe denunciar a las farmacias. Ayer estaba hablando con Julio, con el señor ministro, con respecto a eso de que Superintendencia tiene que estar atento, porque también salieron el tema de que laboratorios privados están haciendo el análisis del coronavirus. El único laboratorio responsable, para que la ciudadanía sepa, de hacer los análisis de coronavirus es el Laboratorio Central de Salud Pública y es sin costo. Ojo, no se guíen por otros laboratorios porque de todas maneras van a tener que hacerse el retest en salud pública. Entonces, cuidado con querer lucrar con la gente en una época muy sensible. Totalmente. Que la gente denuncie, para eso están ustedes, que son intermediarios válidos para nosotros porque son los que nos ayudan a difundir este tipo de cosas, y que la gente tenga en cuenta eso y empiece a denunciar si es que hay abuso. Y otra cosa, quiero decirle que nosotros a partir de esta semana también voy a estar recorriendo distintos colegios de Lambaré, de Asunción, en el tiempo libre que tengo para dar charla a los niños, porque ahí está el caracú del tema, donde tienen que cambiar esa mentalidad del Paraguay, y funciona. Y yo, con la experiencia que tengo de educar a los niños, cambia el estilo de vida de toda la familia un niño educado. Quizás a nosotros nos cueste más, pero cuando nuestro hijo viene y nos dice, papá, ¿por qué tosiste de esa forma? Cambia nuestro estilo. Doctor, éxitos. Gracias. Gracias, doctor Carlos Morínigo, médico neumólogo, hablando sobre este tema, y hay que comenzar a cambiar el chip con nosotros y a través del ejemplo
cambiarle a nuestros hijos. Estos son los principales títulos. 14 horas con 1 minuto en esta jornada del lunes 9 de marzo, 36 grados es la temperatura actual. Mucha atención porque realmente se viene un calor sofocante ya para hoy, también para los próximos días. Atención con los datos del tiempo, escasamente nublado ya a estas horas. Sensación térmica de 37 grados 4, bastante elevada ya la sensación térmica. La humedad del 31% y velocidad del viento a 15 kilómetros por hora del sector norte. Vamos a ver ya cómo va a estar esta tarde, noche y madrugada. Atención porque va a seguir subiendo la temperatura. Va a llegar hasta los 38 grados en horas de la tarde, luego nuevamente descendiendo hasta los 24 grados. ¿Dónde está Dalia López Troche? Esa es la gran pregunta. Está Mariano López justamente para comentarnos más al respecto. Mariano, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola Carlos, ¿cómo estás, señor? El saludo a todos los compañeros y a los televidentes también. Efectivamente, la gran pregunta es ¿dónde está Dalia López? Aquí en la unidad especializada contra delitos económicos y anticorrupción de la Fiscalía se presentaron sus abogados. Hay que decir, vino Álvaro Arias, vino el abogado Marcos Estigarribia también a conversar con el fiscal Osmar Legal, que había dictado justamente la prisión, el arresto, digo bien, había dictado el arresto de Dalia López. Y lo que le decían los abogados básicamente es lo siguiente, que se ha dictado la prisión de Dalia López, pero que los abogados no tienen conocimiento del por qué es que se da este requerimiento por parte del Ministerio Público, pues según sus defensores tenía que haberse dado primeramente la imputación, se tenía que haber notificado a Dalia López y de esa forma ella se iba a presentar sin ningún inconveniente, supuestamente aquí, ante la Fiscalía. Le hicimos la consulta al fiscal Osmar Legal de por qué es que se dicta esta detención y también, Carlos y compañeros, le preguntábamos por qué, teniendo como punto de partida los documentos fraudulentos que estaba siendo investigado por crimen organizado de la Fiscalía, ¿por qué es que se da la participación de un fiscal especializado en temas económicos, como por ejemplo lavado de dinero, evasión al fisco y otros? Todo esto respondía el fiscal Osmar Legal en esta entrevista. Dentro lo que con relación a nuestra actuación, ella está con una orden de detención vigente. Esa orden de detención se tiene que ejecutar, o sea, ella se tiene que poner a disposición de la autoridad policial o nuestra, o la policía va a hacer ejercicio de su potestad. Él se sospecha, por eso se libró la orden de detención, ya que no hay o no imputación, ¿qué es lo que se puede decir? Es en relación a la investigación que ya está abierta, que es el de producción y uso de documentos de contenido falso. Y básicamente, por una cuestión estratégica no me puedo adelantar sobre los tipos penales que eventualmente se sospechan sobre la misma, pero serían en relación a esos tipos penales que ya están imputados. ¿Económico por qué se da su participación, doctor? Mi participación se da a partir de que el viernes, durante el día, el equipo primario de fiscales, constituido por la doctora Alicia Saprissa y el doctor Federico Delfino, solicita la intervención de un fiscal de delitos económicos por cuestiones probatorias que se estaban dando, que tenían relevancia con delitos financieros, ¿verdad? Pero eso todavía no lo podemos adelantar hasta tanto exista la certeza de eso. Pero sí, yo ya tenía resolución de Fiscalía General el viernes. Es por eso que a partir de que el juez le da el trámite de oposición al pedido de criterio de oportunidad solicitado por los fiscales, es que yo ya respondo y respondo lo solicitado por... ¿Hay sospecha de lavado de dinero, evasión al fisco o cuál? Todavía no se puede adelantar nada con relación a eso porque por una cuestión de
de investigación y de estrategia no lo podemos decir todavía, pero tenemos la sospecha sobre otros tipos penales. Doctor, los abogados decían que ellos no se presentaban, o sea, Dalia no se presentaba porque no tenían una notificación de una declaración o alguna convocatoria. ¿Hace falta esto, doctor? Porque ellos dicen que solamente tienen información a través de los medios de prensa. No hace falta porque hay una orden de detención. O sea, yo no le estoy notificando a ellos de nada. Hay una orden de detención vigente que es a los efectos de que se someta al proceso. En realidad, esa orden de detención, en ningún caso se notifica la orden de detención. La Fiscalía ya recibió el informe de la Secretaría de Estado de Tributación acerca del estado de la situación de la señora Dalia López. Estamos esperando. Eso ya se solicitó el viernes, hoy es lunes, todavía no nos remiten, pero estamos esperando, estamos en conversación con ellos también. El abogado de Dalia López hoy por la mañana dijo que ella viene, pero después de una negociación con el Ministerio Público. ¿Cómo ustedes interpretan esto? ¿Va a haber esta negociación de condiciones para su entrega? No existen ningún tipo de negociaciones con el Ministerio Público. Se tiene que dar cumplimiento a la orden de detención. Y todas las salidas, todas las decisiones van a ser dentro del marco de lo que el proceso dicta. La señora Dalia hoy día no sabemos dónde está, ella tiene inmuebles, ella no es de Asunción, es de San Pedro, tiene inmuebles en Asunción, tiene inmuebles en otros lados. Entonces el libramiento de la orden de detención salió el sábado, hoy estamos lunes. La policía está haciendo su trabajo dentro del marco de la investigación también para ver si es que dónde está ella. ¿Podemos decir que la detienen, el fiscal? ¿Qué le dijeron los comisarios? Todavía no la encuentran. Podemos decir que está prófuga, o sea, o algo que está en su casa acá en la capital. Al existir una orden de detención, esa es la figura. Bueno, esa es la gran pregunta. ¿Dónde está? De hecho, decía su abogado Álvaro Arias esta mañana, vamos a compartir en instantes, de que no está bien de salud, que por eso no se presentaba. De hecho, no es una condición para justificar la no presentación ante un pedido de detención, Mariano. Efectivamente, es lo que decía el abogado Osmar Legal, ¿verdad? Que a pesar de esa diabetes de la cual hablan sus abogados, una diabetes muy avanzada, según lo que decía la defensa de Dalia López, eso es lo que nos está permitiendo que ella se presente. Incluso decía Álvaro Arias que van a ver cómo se encuentra ella de salud y anímicamente para poder enfrentar este proceso. Ella tiene también un detalle importante, Carlos, Juan y compañeros. Tiene residencia aquí en Asunción y también en zona de San Pedro, lo que decía el fiscal. ¿Por qué menciono esto? Y ojo con este dato. En esta mañana también vinieron aquí a la oficina del fiscal legal los comisarios César Silguero y el comisario Gilberto Fleitas, de Crimen Organizado y del Departamento de Investigación de Hechos Punibles de Asunción. Y aparentemente, atendiendo a que el sábado de tarde se libra esta orden de detención contra Dalia López y hasta ahora no se ha presentado, aparentemente la Policía Nacional ya está viendo las estrategias para llevar adelante la captura de Dalia López y traerla aquí ante el fiscal Osmar Legal, ante el Ministerio Público. Así que en cualquier momento podría darse o la detención por parte de agentes de policía y traerla aquí a Dalia López o eventualmente que ella se presente de manera voluntaria. Así que creo que los minutos están contados para la empresaria cuya fundación fue anulada vía el decreto presidencial. También otra cuestión que nos enterábamos esta mañana. Es por eso, Carlos, Juan y televidentes, nosotros estamos acá, mira, en la entrada de la unidad contra delitos económicos y anticorrupción de la Fiscalía, porque es aquí donde tiene que venir Dalia López, así que estamos montando guardia aquí permanente con C9N. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a estar en permanente comunicación. Mariano, por favor, y antes de terminar esto ya al margen, abriendo paréntesis, ¿me perdí de algo el anular izquierdo, Mariano? Es una pregunta que siempre no pasa nada. Bueno, invite, por favor. Con el caramelito, con el chupetín, no, por favor. Por ahí. Si usted es muy detallista, mi querido Troche. Invite, ¿eh? Yo pensé que me perdí de la sopa, ¿eh? No, todavía no. Bueno, gracias, Mariano. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, hablando del tema de Dalia López Troche, hay demasiada información, versiones que contradicen a la anterior, donde ella decía que nada tenía que ver en esta historia. Y vamos a ir a algo puntual, Carlos. ¿Qué dicen los abogados de Dalia? Que ella en realidad no tenía idea del tema de los trámites, no tenía idea de si eran falsos o no, de que ella solamente contactó con un empresario. Con un gestor para ver el tema de los documentos. Hasta ahí, bueno. Pero en principio, comenzando de cero,
no sabía nada. Ella simplemente contactó con un empresario que le iba a traer para algo y aprovechando ese algo iba a extender para su fundación. Se dio nada. Pero después comentó y comenzó a admitir de a poquito las cosas. Solamente para terminar la idea, ¿cómo la presentan sus abogados sin ningún tipo de supuesta conexión con el tema de los documentos? Ella solamente habría contactado, bueno, con un gestor. Hasta ahí todo bien, ¿no? Se hasta puede presentarlo como una víctima incluso. Pero ¿qué pasa? Surgen estos chats que muestran específicamente un trámite que estaba haciendo con la esposa del ahora detenido empresario brasileño. Por un lado, Sousa Lira. Claro, sus abogados dicen que solamente contactó con un gestor. Pero este chat camina como pato, tiene dos patas y se cuacua. Prácticamente se admite lo que se estaba haciendo con el tema de los trámites para obtener los documentos. Este es el print de pantalla del teléfono de la esposa de Sousa Lira, donde le tiene registrado ya Dalia. Y esto es lo que le envía a Dalia. Claro, amiga, esto es ¿estás ahí? 9 de Con enero Lira. estamos hablando. Estamos hablando de que en los primeros días de enero ya se tenían la mayoría de los documentos. Y le responde a Dalia en otro momento, me falta esto, ya estoy por tener esto. Esto es lo que le envía Dalia a la esposa de Sousa Lira. Claro. La fotografía de los pasaportes. Amiga, ¿estás ahí con Lira? Le pregunta. Y en realidad ella. la que aparece como gestora, según estos chats, es la propia Dalia. Claro, pues le envía la foto y la esposa del empresario brasileño, espectacular, aplauso. Y le envía incluso la fotografía del pasaporte paraguayo. Ahora solo falta el de Roberto. Se refiere al de la cédula. Roberto, el hermano. ¿Y qué decían de los Ronaldinho. abogados, Carlos, de Dalia? Sí. Que la intención era que estas personas brasileñas empiecen a hacer negocios Está en nuestro todo bien, país. pero hay un protocolo si él quiere naturalizarse. Primero, el tema de migraciones, de tener una residencia y de vivir. Eso implica un proceso de presentación de documento de residencia donde tener el carnet de extranjero. Claro. Y necesitas mínimamente, creo que según la ley, 3 años viviendo en Paraguay para comenzar un proceso que termina en la Corte Suprema de Justicia con la naturalización. Carlos, pero estas capturas de chats hablan por sí solas. Toda la versión que pueda dar Dalia para combatir esto va a tener que ser muy bien fundamentada para desmentir estos chats. Porque si yo te digo, mira Carlos Treche, te mando la foto de tu pasaporte, de tu cédula, ya está listo, me falta esto nomás para conseguirle al de Angie, por ejemplo, ¿qué quiere decir el chat? De que vos estás detrás. O de que yo podría ser un gestor, como dice este chat con Dalia López. Bueno, de hecho va a tener que explicar un montón de... Hay audios también que ya se tiene al respecto. Ahora falta el de Roberto y una cara triste porque todavía no consiguió la cédula Roberto. Tengo que seguir esperando. ¿Ante quién? ¿Qué pasó? ¿O qué hubo con de él? ¿Qué pasó con el de él? ¿Entendés? Tengo que seguir esperando, le responde ella. Claro. Ella estaba muy al tanto de lo que estaba pasando. Vamos a suponer nuevamente que Dalia López no tenga nada que ver, que haya actuado en buena fe, según los abogados, ¿no? Siguiendo esa línea de presentación de argumentos de sus abogados, ella solamente contactó con un gestor. Este gestor, junto a quien tuvo que ir a identificaciones para obtener finalmente esos documentos. O no hay ninguna casa de serigrafía o ninguna librería o ninguna imprenta que se encargue de hacer pasaportes falsos. Ya tengo todo ese. Ya está todo, ya tengo, gracias a Dios. ¿Qué tiene que ver Dios acá con la falsificación de documentos? Esto le envía a Dalia con la fotografía del pasaporte y este texto. Ya está todo, ya tengo. Hola amiga. Bendición significa. Qué bendición. Qué benção. Parabéns. Sí. Estoy bien con você. No, estoy bien. ¿Y vos? Ah, claro. ¿Todo Así bien? Esa es la traducción. Sí, amiga, todo bien, gracias a Dios, le responde. El ministro del Interior, el ministro del Interior, una de las primeras declaraciones que dio, dice, no, acá identificación no tiene absolutamente nada que ver. Está metido hasta acá. ¿Por qué? Por la correlatividad de los números de la cédula, tanto de Lira como de Ronaldinho y su hermano. Claro. 1, 2, 3. Son números que estaban reservados, que no tenían dueño, propietario, no había una persona con esos números. Decía el ministro. ¿Y cómo un falsificador va a acceder a esa información confidencial
de que esos números no le correspondían a nadie. Tiene que ser Decía- alguien desde dentro que filtre. Decía él, esos pasaportes no se hicieron en identificaciones, categóricamente. Bueno, vamos a suponer que la casilla que está al lado de identificaciones que se dedica a falsificar hizo eso, ¿no? ¿Cómo esa casilla o los falsificadores van a acceder a esos números libres de identificaciones, al sistema de impresión con hologramas de los pasaportes? No. Evidentemente, hay gente... Hay una roja a la que se trata de encubrir. Que desde dentro se facilitó, se permitió, se hizo, y si no se hizo dentro, se hizo fuera, pero con ayuda de gente especialista y con material, porque es tipo papel billete, y eso no se vende en la despensa de Ñamirta. ¿No conseguís en la librería? No, eso viene de Europa, se trae, que es el mismo que te fabrica los billetes. O sea, demasiado, hasta acá están. Bueno, tenemos más entrevistas, ¿verdad? Exactamente. Escuchemos lo que decía más temprano el ministro anticorrupción, René Fernández. Dadas las circunstancias de que se ha valorado y se ha considerado que los fines que han sido propuestos para el funcionamiento de esta fundación se han tornado imposibles, y también se ha considerado que existe un interés público en la toma de esta decisión, teniendo en consideración que en los estatutos de la creación de esta fundación se hacía alusión a actividades de interés común o actividades de beneficencia. Además se han constatado ciertos incumplimientos referidos a el sistema de prevención de lavado de activos que es supervisado por la CEPRELAT. Entonces, basado en esas consideraciones, ha sido dictado este decreto, que ya se basa en un análisis técnico del Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional. Nos arroja la conclusión de que en lo que se refiere a las cédulas de identidad son totalmente falsas, es decir, no fueron expedidas por el Departamento de Identificación de la Policía Nacional, y lo que se refiere a los pasaportes han sido elaborados por el Departamento de Identificaciones en un procedimiento regular. Han sido expedidas a 2 personas de sexo femenino y han sido retiradas regularmente. La falsificación, es decir, la adulteración de los datos, se ha dado con posterioridad a la emisión del pasaporte. La investigación, conforme al protocolo de la Secretaría Anticorrupción, hay 60 días, pero nosotros vamos a agotar eso en la brevedad posible. Queremos que se esclarezca lo antes posible, y hay que tener en consideración también que existe una íntima relación con el relevamiento documental que vamos a hacer y la investigación penal a la vez. Bueno, René Fernández, fiscal. Habló el nuevo abogado de Dalia, porque recuerdan ustedes, el primero era el ex fiscal. Hugo Volpe. Volpe, sí. Que en menos de 24 horas renunció cuando se dio cuenta de la real situación del caso y cuando también se puso su lupa sobre ella. Igual, Carlos, tanto Hugo Volpe en su momento abogado de Dalia y Álvaro Arias esta mañana bastante nerviosos, hay que decir, porque cómo uno defiende esta situación ante la Fiscalía y ante los medios. Bueno, ¿qué dijo Álvaro Arias, el abogado de la señora Dalia López? Tomado conocimiento a través de la prensa de que se dictó orden de detención en contra de la señora Dalia. Ella formalmente no ha sido notificada de una declaración, de una audiencia. También tenemos conocimiento de que no se ha presentado el acta de imputación que es necesario en este tipo de casos para poder continuar el proceso, ¿verdad? Entonces, en esas condiciones, nosotros vamos a dirigirnos hasta la Fiscalía a los efectos de poner a conocimiento de los fiscales que la señora Dalia López nos ha otorgado poder a los efectos de ejercer su defensa, porque conociendo de que existe una orden de detención, entonces eventualmente soportaría un proceso penal. Es algo
que va a suceder, ¿verdad? Entonces, y a partir de ese momento vamos a interiorizarnos de la carpeta de investigación fiscal para ver exactamente de qué elementos cuenta con el Ministerio Público para poder atribuirle hechos punibles a la señora Dalia López. ¿Ella se va a presentar o no hoy, doctor? Sí, estamos esperando una comunicación con ella luego de esta conferencia de prensa, porque también, así como adelantó el doctor Marcos Estigarribia, la señora está con un problema de salud porque es hipertensa, tiene diabetes muy avanzado, y entonces en ese contexto veremos si está en condiciones de poder presentarse y soportar este tipo de situación, ¿verdad? De lo que hablaron con ella, doctor, que ella puede decir acerca de este proceso de la presunta falsificación de documentos. Bueno, de que ella recibió el pedido de la esposa del señor Lira, que es, como sabemos todos, un ciudadano brasilero que está imputado y privado de su libertad en este momento, y esta señora Paula tenía el interés de abrir una sociedad anónima en nuestro país para poder realizar actividades comerciales en nuestro país, y lo que hizo la señora Dalia fue contactarle con unos gestores que iban a hacer el papeleo de los trámites, porque tengo conocimiento que la señora Paula ya tenía el tema, la gestión de migraciones, entonces faltaba en identificaciones. Como ella obtuvo su documentación, entonces se solicitó nuevamente el contacto con estos gestores para poder obtener la misma documentación a favor del marido de esta señora, de apellido Lira, y de Ronaldinho y de su hermano, ¿verdad? Y esa fue toda la participación de la señora Dalia. Bueno, estamos muy pendientes a la determinación, juntamente con su abogado, de la señora Dalia, si se da o no por detenida en las próximas horas o va a guardar. Carlos, otro tema llamativo y hasta tragicómico. Esta misma foto de Ronaldinho estuvo impresa en las remeras que llevaban los chicos para recibir al aeropuerto. ¿Cómo es que los chicos, pensando en la buena fe de esta fundación, ¿verdad? ¿Cómo es que los chicos accedieron a la misma foto que tiene Ronaldinho en su pasaporte? ¿Tenés? Vamos a buscar la imagen para comparar, ¿no? Pero fantástica es la historia. No, sí, de la remera, de la llegada al aeropuerto. Porque es la misma foto que dice Juan de la remera de los chicos de la fundación. Es la misma que está en su pasaporte y es la misma que está en su cédula. Claro. Y aparte una foto súper producida. Hay un refrán que dice... aparte está muy lindo, así, entre comillas. O capaz pensando en la buena fe de la fundación, la gente de la imprenta falsa de los pasaportes también hace remeras. Aparte, ¿qué podemos pensar? Como dice un refrán, uno nunca es tan feo como la foto de su cédula. Claro. Ni tampoco tan lindo como su foto de Facebook. Tiene que llamarnos pues la atención ese tipo de cosas. A ver si encontramos por ahí. Mientras tanto... vamos a buscar acá, a ver. Creo que está en la remera de los chicos que lo reciben. Ahí llegan al aeropuerto. Ahí está. Tenemos esta remera amarilla. No es la misma, ¿no? Acá está. En esta que está al fondo. ¿Ves? Ahí está. Hay dos versiones. Una donde levanta la copa y otra... es una foto de primer plano de él, ¿no? Exactamente. La misma foto del pasaporte, señoras y señores. A ver, mientras buscáis podés congelar la imagen. Hay un audio del que realmente sería el gestor. ¿A qué me refiero? Al que estuvo en contacto con los falsarios, no sé dónde, dentro o fuera de identificaciones, que se presenta como sobrino de Dalia, porque hay una conversación que los colegas esta mañana de ABC Cardinal publicaron y tomamos ese audio, agradeciendo siempre, por supuesto, a la gente de ABC Cardinal, para escuchar de qué manera él le transmite, porque le dice tía, no sé si de cariño o porque realmente hay una relación sanguínea al respecto, pero escuchemos lo que decía justamente cuando hacía referencia a estos documentos. Tía, hablé con el señor y me dijo que mañana él a las 10 ingresa en su trabajo y ahí ya me va a dar la coordenada para ir a retirar nomás ya. Me dijo que va a ser entre
el mediodía y las 2 de la tarde me va a entregar completito ya día. Me va a entregar la nueva cédula del señor Lira, me va a entregar los 3 pasaportes y me va a entregar la cédula del hermano de nuestro astro del fútbol. A ver, bueno, ese es el audio. Sí. ¿Cómo llega ese audio a filtrarse? Porque forma parte del grupo de print de pantalla de esta conversación, porque el gestor, sobrino, le envía a su tía Dalia, Dalia, ya está, mañana me promete, tata. Entonces, para demostrar ella que ya estaba todo encaminado, supuestamente la señora Dalia le reenvía el audio a la esposa del brasileño, de Sousa Lira. Exactamente. Entonces es la esposa de Sousa Lira quien filtra y muestra como prueba de que ellos nada tenían que ver. Claro. ¿Entendés? Entonces, dentro de este print de pantalla de estas conversaciones está ese audio enviado por la señora Dalia. Así mismo. ¿Entendés? Entonces, y ella tiene, porque el joven le grabó, recibió, ella reenvió diciéndole, tranquila, ya está todo, mañana vamos a tener, y le reenvía el audio. Así mismo. A ver, producción, si podemos compartir este video que acaba de compartirnos nuestro compañero Jorge Escurra en nuestro grupo de trabajo. Y este video, acá está la foto, estamos viendo. Bajamos a ver. Esta remera fue repartida por la fundación. Esa es la misma de la foto. Exactamente. Pero eso no es todo, Carlos. Tenemos el video, compañeros. Espera un ratito. Estamos bajando el video. Este en el aeropuerto. Sí, gran esfuerzo de producción hicieron para buscar otra foto, ¿eh? Pero hay poco poner Ronaldinho en Google y te sé. Hay una avalancha de fotos. Más de millones de fotografías suyas aparece. Sí. Sí. A ver. Pero esto da risa, Carlos, realmente. Espera un poco, mira un poco. No, en el pasaporte tiene más pelo a los costados. No, pues es la misma foto, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Sí, es la misma foto. Sí, es la misma foto. La misma foto. Pero, ¿no contento con la remera? También las pelotas. ¿Tenemos el video? A ver. Ese es, el que está arriba. Ese. A ver si ponemos en pantalla completa para... No, al inicio estamos haciendo producción al aire solamente para ubicar esto. Está al principio. Si ponemos, ahí está. Ese es el móvil. Exactamente. Podemos poner en pantalla completa desde el inicio para ver un poco la forma en que promocionaban la avenida Ronaldinho. Ahí está. Nuevamente estamos viendo la misma foto del pasaporte. Pensando nuevamente, Carlos, este es el que móvil la fundación, de salud que iba a inaugurar justamente. Pensando que la fundación es totalmente inocente y que Dalia López también, ¿no? Los falsificadores también hicieron entonces este video con la misma foto. Ya. Impresionante. Porque esto es lo que él iba a inaugurar y acompañar. El móvil de salud para los chicos. Con la misma foto. Impresionante. Una sola fotografía para todo. Para el ploteado del camión. Sí. Para las pelotas que regalaron también. Para la cédula. También para toda la promoción del evento. Ahí está. Sí. Mira. A ver, y hablando en serio, Carlos. Dejame un ratito ahí en pantalla. ¿Cómo responde? Espera, porque tanto me gusta que voy a... No. ¿Cómo responde Dalia López a esto, por ejemplo? ¿Cómo responden los abogados a estas coincidencias? Ponemos otra vez el móvil, por favor. Sí. No, es la misma foto, evidentemente. Demasiada coincidencia, muy llamativo. Y tendrás que explicar. Ahí está, justamente. Impresionante. Y hay una pelota también, ¿verdad? Como si faltara evidencia, aparece una pelota firmada por él. Sí. Firmada por él que se regalaba y con su misma fotografía. Entonces es más fácil que uno con flecha. Bueno. Bueno, el gestor. Ahí está la pelota. A ver. Y esa es la pelota que también se regalaba, ¿verdad? Sí. Exactamente. Y es la mismísima foto. No, bueno. Aplazado el marketing. Pero hablando un poco de la versión que van a dar a la Fiscalía, Carlos, ¿cómo sostenés
que no tenés absolutamente nada que ver con la producción de este pasaporte falso si tu fundación también imprimió estas pelotas, estas remeras, estos videos que se iban a difundir para promocionar la llegada de Ronaldinho? Claro, para la inauguración del móvil de salud, que era el objetivo de esta ONG, justamente con la avenida. Bueno, así está, situación complicada precisamente, y esperamos a ver que cuando se presente ella, qué explicación le da a la Fiscalía, porque está muy difícil su situación con todas estas evidencias, los chats, las conversaciones, que todo apuntan hacia ella. Y así como están las cosas, Carlos, uno podría suponer que iría directamente ya detenida después de darse por entregada. De hecho, hay una orden de detención que hay que cumplir. Recordemos, hay una imputación para el representante de Ronaldinho. Está preso. Exactamente, ese podría ser el destino de Dalia, a decir verdad. Bueno, brevísima pausa, ¿no? Hay más cosas para compartir con ustedes. Después de la pausa, ya regresamos. 14 horas con 36 minutos, 36 grados de temperatura. Continuamos con más informaciones y esto que tiene que ver evidentemente con los hechos de inseguridad. Van a ver estas imágenes de lo que ocurría dentro de un mini mercado. Esta vez ingresaron dos hombres fuertemente armados, ingresaron hasta este local para asaltarlo. Es el segundo asalto a este local comercial en menos de 15 días. Se llevaron la suma de $500,000 de guaraníes. En menos de un minuto, dos motochorros protagonizaron un asalto express en una conocida cadena de minimercados ubicada sobre la avenida Santísima Trinidad y Capellanes del Ejército. Los maleantes se llevaron una suma aproximada a los 500.000 guaraníes y se dieron a la fuga. Casco de color negro, bajaron en el local, entraron en el local y apuntando con arma de fuego amenazaron a cajero que entregue la recaudación. A lo que procedió a lo mencionado. ¿Cuánto aproximadamente? Aproximadamente 300.000 guaraníes en sencillo. ¿Dos personas en moto? Dos personas en motocicleta. Vestimenta oscura, chaleco reflectivo color verde y casco oscuro los dos, según relato del guardia y del cajero. ¿Y el guardia fue reducido en el sitio? El guardia no porta armas de fuego. Tampoco pudo hacer mucho. No pudo hacer mucho, para hacer compañía al cajero hasta. ¿Estos tenían armas, los malvivientes? Tenían armas, según el relato de los mismos. ¿Los dos ingresaron? Los dos ingresaron. Uno estaba amenazándoles, mientras que el otro procedió a sacar el dinero de la caja. Es la segunda vez en 15 días que asaltan este mini mercado. En la primera ocasión habían llegado en un automóvil robado para alzarse con la suma aproximada a los 2 millones de guaraníes. Bueno, Angie, ya son casi las 3 de la tarde, hay mucha información para compartir con la gente con el tema del coronavirus. Y antes de contarles el abuso de los precios en algunas farmacias, vamos a difundir un comunicado de IPS con respecto a la gente que acude a los hospitales acompañada de sus familiares. Así mismo es, y tenemos este comunicado, dice: ante la llegada de los cuadros respiratorios solicitamos a los asegurados que acuden al centro médico a hacerlo con un solo familiar por paciente, evitando la exposición y propagación innecesaria, teniendo en cuenta que las salas son un potencial sitio de contagio. A su vez pedimos que quienes presenten síntomas respiratorios acudan munidos de mascarillas. Atención con este comunicado por parte del Instituto de Previsión Social. Asimismo, ¿podemos ir a pleno, por favor, con el comunicado para que se lea un poco mejor? Ahí está. Sí, ese es el comunicado justamente ante este... Un acompañante por paciente. ¿Qué pasa? Que de repente le llevamos a un pariente, queremos irnos entre 2 o 3 personas. Exactamente, y esto también para evitar la propagación de los cuadros respiratorios que, bueno, ya con esta confirmación del primer caso de coronavirus, específicamente, ojalá no se dé realmente la propagación, la circulación viral de este nuevo virus, si bien estamos ya entrando en una temporada bastante complicada en cuanto a la influenza, esto realmente se ve bastante difícil en cuanto a los cuadros de influenza y también otros tipos de virus. Exactamente. Bueno, vamos a hablar del tema de los precios, ¿no? Porque algunos comercios están abusando. Hoy hablaba la ministra de Industria y Comercio y decía:
vamos a hacer un monitoreo para evitar ese desfasaje en cuanto al costo. Este tapabocas común, Angie, que se vendía a 500 guaraníes por unidad, ¿cuánto cuesta ahora? Vamos a volver al tapabocas, por favor. Ahí está. Sí, proveedor A, 1900, Farmacia A, sí. 1900 guaraníes. Y atención con esta cifra, 5.000 guaraníes. Tapabocas por unidad específicamente. Sí, tenemos también otro tipo de tapabocas. Este es el común. El común. Ahora bien, el que tiene válvula cuesta 20.000 guaraníes de un solo uso. Bastante carito, ¿eh? Muy caro realmente. Esto lo que tiene que ver con los tapabocas por unidad. También se están ofertando los tapabocas en caja incluso. A ver, el alcohol en gel, proveedor A, 14.000 guaraníes. Este es el tamaño... 21.000 guaraníes. Exactamente, este es el tamaño estándar, Angie. Sí. No tiene marca, así que podemos mostrar. Ahí está. Este tamaño estándar de 300 ml, más o menos, cuesta 21.000 en una farmacia y cuesta 15.000 en otra. Incluso en algunas farmacias ya no se encuentran estos productos. Estamos hablando de alcohol en gel. Este producto está escaseando en el mercado en este momento, producto de la desinformación, porque en este momento por lo menos no es necesario contar con tapabocas, que es un elemento que ahora está en falta en las farmacias, porque el virus, recordemos, no tiene todavía circulación comunitaria, no se encuentra en el aire. Evidentemente hay una alta demanda de estos productos. Estamos hablando de alcohol en gel, también tapabocas, y repetimos esto, no es necesario realmente comprar masivamente estos productos, al menos de momento, sí, pero sin embargo, alcohol en gel y también el alcohol común, digamos, sí, están siendo ya masivamente ofertados y también con un precio realmente bastante alto. Y en este caso, sí, antibacterial para niños sería, jabón líquido, 23.800 guaraníes. Exactamente, y recordemos, Angie, estos precios corresponden a un monitoreo de Sedeco realizado el viernes, antes de la confirmación del primer caso de coronavirus en Paraguay. Imaginamos que el ambiente en cuanto a los precios no sería similar en este momento. ¿No tendría que intervenir realmente en estos casos también la Secretaría de Defensa del Consumidor, teniendo en cuenta estos altos precios y evidentemente también el aprovechamiento, digamos, de estas industrias para poder encarecer estos productos? Totalmente, debería intervenir, sobre todo sumariar a quienes están abusando con los precios. Fíjate, Angie, una caja de tapabocas comunes con 100 unidades están vendiendo a 500.000 guaraníes. Un abuso realmente. Una locura realmente en cuanto a los costos. Bueno, Juan, televidentes, por de pronto vamos a cambiar de información, vamos a hablar del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que se recordó el día de ayer, y en ese sentido también esto que se recuerda evidentemente a nivel mundial, también en nuestro país se realizaron varias movilizaciones en distintos puntos del territorio nacional. Hablamos de lo que se vivía justamente en el microcentro Asunceno, las reivindicaciones que tiene que ver evidentemente con el tema laboral específicamente, y también lo que tiene que ver con la violencia, con los casos de feminicidio. Bueno, tenemos el reporte por parte de nuestro compañero Joel Sandino. Veamos el material. En conmemoración al Día Internacional de la Mujer Trabajadora, incontables mujeres de todo el mundo marcharon como cada 8 de marzo, exigiendo se respeten sus derechos de trabajar en igualdad de oportunidades y condiciones. En nuestro país, la movilización reunió a cientos de mujeres que pidieron además mayor protección a víctimas de violencia y justicia en los casos de feminicidio. Entonces, tratar de romper un poco ese esquema y luchar por nosotras, por nuestros derechos, porque a nosotras las mujeres nadie nos va a defender, entre nosotras tenemos que defendernos, y esa debe ser siempre la premisa. Un sistema que reprime, asesina, violenta, abusa de toda la sociedad, no solo de mujeres, pero las mujeres son sus principales víctimas, y luego los daños colaterales son toda la sociedad, niños, niñas, hombres. El sistema patriarcal hace daño. Y mucho. Lo principal es el tema de, insistimos en nuestro trabajo, ¿vale? Pero tampoco dejamos obviamente de lado el tema de los feminicidios y el tema de la violencia. O sea, la violencia está presente en todos los aspectos de nuestra vida, desde el trabajo,
en la casa, en las calles, y es lo que nos termina matando. Esa violencia se refleja, por ejemplo, en el acoso en el trabajo o en el acoso en las universidades. Yo soy universitaria, entonces esa violencia también se refleja en eso. Las actividades en recordación al 8M también se extendieron en diferentes puntos del país, de manera a visibilizar y seguir concienciando sobre las distintas problemáticas sociales que atraviesan en la actualidad las mujeres. Estudiantes secundarias, estudiantes universitarias, mujeres de todos los sectores, mujeres políticas, mujeres miembros de organizaciones sociales. Este diario yo topaco a venga tu ara, pero repudia la precarización laboral, el incumplimiento de las leyes laborales, permiso por maternidad, permiso para lactancia materna, despido y por embarazo. Orea de ir yo a campo y con mucha fuerza, ahí este día que trabajo no remunerado, trabajo no ye paga y ahora ya poa todos los días, upea te cotea, veo reconocer como trabajo. Esta movilización recuerda las luchas que se registraron en la historia y un acontecimiento trágico dentro de una fábrica en Nueva York en el año 1911, donde murieron quemadas 120 trabajadoras que peleaban por un trabajo digno. En Paraguay, aunque las mujeres lograron alcanzar por ley una serie de reivindicaciones, principalmente en cuanto a lo laboral, en la práctica es otra la realidad. Capitalista, colonial y patriarcal. Bueno, ya en la recta final, decir simplemente gracias. Exactamente. ¿Por qué, Juan? Bueno, gracias a toda la gente que nuevamente demostró que Paraguay tiene un corazón solidario, a los seguidores de Canal 9 y también de C9N, que dijeron sí, no a ambos canales, sino que dijeron sí a los niños de Yaguareté Forest que estaban necesitando y que recibieron nuestra ayuda. Así mismo es, estamos hablando de la Escuela Virgen de Caacupé, nos fuimos hasta ahí, entregamos la solidaridad de todos nuestros televidentes quienes respondieron nuevamente, sin embargo falta la otra parte, ¿sí? La parte del Estado, realmente una necesidad. Exactamente, muchísimas gracias por ese corazón tan grande, por extender esa mano solidaria para aquellos que realmente necesitan y no tenían absolutamente nada. Simplemente gracias y ojalá que la próxima, cuando volvamos a precisar de ustedes, como siempre, estén allí. De nuestra parte, será hasta mañana. Hasta mañana, buenas tardes. Chao, chao. Pareco, nieta, nieto, getareco. Jaco apepeitero y nimete. Hashago aitere y la coaco aporte o guajeya. Se con la zona supe ahí. Porque hago joder la vende yo, hago aitere. Con alegría incontenible, así nos recibieron los niños, padres y docentes de la Escuelita Virgen de Caacupé en el asentamiento Felipe Osorio de Yaguareté Forest. La institución del departamento de San Pedro lamentablemente se encuentra abandonada por el Estado. La situación de precariedad y lucha la conocíamos gracias a un informe de nuestro compañero Aníbal Espínola. El programa matutino La Mañana de Cada Día, con el apoyo del SNT y C9N, convocó a la ciudadanía, que nuevamente demostró solidaridad, donando bebederos, mochilas, electrodomésticos, libros, pinturas, juguetes, uniformes y fluorescentes. Primeramente, agradecer también. Me tiene una emoción de peso y más. Entonces, agradecer a todos los colaboradores, a la gente. Pues saco la realidad esa va a través de la protagonista principal la bella Pojama. Quiero agradecer con todo a todos los padres de familia, niños, a mi agradecimiento donde hay la maestra para agradecer también compañero. Mientras ale cuama con gente. ¿Le cuama? Sí. No haré mal o con la monte le no haré te mal a veces. Ella poco a veces por ejemplo, el área aprende ese viaje. Matemática. Del pollo a la octava, vamos a hablar de J en el tiempo. Del cual se me va la J Irlanda y me habla la octava. Ahora le botar la octava a llegar. A la séptima grado. Y tío ya habría una pesa ni nada. No, y tío ya habría los yunde más. ¿Yunde? Sí. Voy a lo escribir más. Ricotar rubro a la profesora Sonia.
Sónico en el de profesores. La rubro y potasio. Hablando de rubro y copa, lo y cota gente. No. Así cerramos esta campaña exitosa, agradeciendo profundamente la ayuda recibida para estos 70 alumnos, mientras seguimos esperando que tenga el eco necesario para que las autoridades tomen acción y cumplan el deber de garantizar educación gratuita y de calidad para todos los niños del país.